Los temas que les he mencionado, la investigación a Dina Boluarte y la asistencia del fiscal de la Nación hoy al Congreso, tenemos como invitado a un destacado abogado penalista, el doctor César Nakazaki, que nos acompaña esta noche. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Las Cosas Como Son. Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, en primer término, yo creo que lo más importante que ha dicho el fiscal de la Nación es que la presidenta Dina Boluarte no solamente es investigada por el tema de los relojes valiosos, no declarados, también por el incremento patrimonial visto en sus declaraciones juradas, las joyas costosas que ha lucido en ceremonias oficiales y los depósitos de origen desconocido que la Unidad de Inteligencia Financiera identificó en sus cuentas bancarias. Este es el anuncio que ha hecho Villena en la Comisión de Fiscalización. ¿Esto era previsible para usted, doctor Nakazaki? Es correcto lo que ha comunicado el señor fiscal de la Nación, porque la investigación preliminar o diligencias preliminares es por delito de enriquecimiento ilícito. Y lo que se investiga, por tanto, es todo el patrimonio injustificado que se haya podido generar durante el ejercicio de la presidenta Dina Boluarte. Y todo el patrimonio implica no solo los relojes, sino todos los bienes que tú estás señalando. Y los que se vayan descubriendo, en el caso de ser así, durante el desarrollo de la investigación. Claro, porque además está el hecho de que en la diligencia de allanamiento que hubo en Viernes Santo, ya hay pista de 2 joyas. Se encontraron efectivamente certificados de garantía de, aparte de un reloj, de 2 joyas. Lo que me ha sorprendido, sí, sobremanera, es lo que ha dicho el fiscal de la Nación al término de la sesión, en el sentido de que hay indicios de enriquecimiento. Yo sé que toda investigación se basa en esto, ¿no? Pero me sorprende que sea el fiscal de la Nación el que lo diga. ¿No es un adelanto de opinión o una falta de cuidado en decir algo así? Quizás está respondiendo a la crítica. Hoy en radioprogramas en la mañana precisamente escuchaba al abogado constitucionalista de la presidenta de la República, Joseph Campos, que él decía que primero tenía que hacerse averiguaciones y que no se podía investigar a partir de una sospecha. Y eso es un error, porque precisamente lo que justifica el inicio de las diligencias preliminares es lo que la Corte Suprema denomina sospecha inicial de delito. Y la sospecha inicial se construye con indicios mínimos, como por ejemplo las fotografías, el uso de las joyas en actos públicos, los documentos que se han hallado en la diligencia de allanamiento, registro domiciliario e incautación. Entonces creo que lo que ha hecho es informar que hay una investigación que se basa en la sospecha de delito. Claro, pero ¿no es un poco apresurarse? Es que eso ya está plasmado en la disposición de inicio de investigación preliminar. Ajá. En la disposición de inicio de investigación preliminar se señala: esta investigación preliminar comienza por la sospecha de la existencia de delito de enriquecimiento ilícito. Él estaría comunicando el motivo por el cual inicia la investigación, no un adelanto de resultado, porque eso ya no, cuando la investigación termine, si es que sigue fortaleciéndose la sospecha, vamos a pasar de sospecha inicial a sospecha reveladora de delito, que es la que justifica abrir proceso penal. Doctor Nakazaki, ¿cuál cree usted que ha sido el motivo o la estrategia, si es que la hay para usted, de la defensa de Dina Boluarte al pedir que se adelante la fecha de la testimonial luego de que la semana pasada no asistiera a las citaciones? O sea, es un cambio radical. Ya estaba pactado para el 5 de abril, va a ser así definitivamente. Pero hay o ha habido un intento de adelanto de esa diligencia que la Fiscalía ha rechazado. ¿Cuál cree usted que es la estrategia que busca, si es que para usted hay una estrategia en este sentido, la defensa de Dina Boluarte? Yo no creo que todavía la presidenta haya terminado de estructurar cuál va a ser la versión que va a sostener oficialmente en este caso. Porque la pregunta sería: ¿cuántas joyas va a reconocer? ¿Cuántos relojes? ¿Brazaletes? Que sobre cada bien va a tener que dar una explicación. Entonces no creo que la tenga aún construida. Me parece que más bien lo del adelanto, más que responder a una necesidad de la estrategia penal, responde a una necesidad política de asegurar lo que tú anunciabas al inicio, el voto de investidura que necesita este nuevo gabinete.
Ah, o sea, va por el lado político. Yo creo más que va por el lado político que por el campo propio jurídico procesal penal, ¿no? Ok. Y en ese sentido, ¿le parece correcta la decisión de la Fiscalía de no acatar esa solicitud? Ya es parte de la estrategia de la Fiscalía o de su carga procesal, porque la Fiscalía no solo investiga el caso de la presidenta Boluarte, ¿no? Habría muchas posibles razones por las cuales la Fiscalía no haya aceptado el adelanto de la diligencia. Su estrategia, porque está preparando su interrogatorio de la mejor manera posible y todavía está recopilando información para que sea el interrogatorio más potente, o quizás simple y llanamente porque dice el tiempo lo marco yo. Te di tu oportunidad de que vengas, te di tu oportunidad que exhibas documentos, te has resistido a la incautación porque no me has querido dar los relojes, acá el partido no va a ser fácil, vamos a jugarlo fuerte y por eso no te acepto el adelantamiento, también podría ser. Claro, además en la solicitud de adelantar esta diligencia está la motivación que presenta la defensa de que toda esta situación de turbulencia política que hay ha sido causada justamente por estas diligencias de allanamiento, tanto a la casa de Boluarte como a Palacio de Gobierno. No es el mejor motivo por el cual un fiscal acepte, porque está criticando su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, son varias las razones por las cuales la Fiscalía, como repito, podría no haber aceptado. Está en su potestad, aceptarlo o no aceptarlo. Muy bien. Ahora, la presidenta ha decidido hoy no asistir al Congreso de la República, no ha asistido a la Comisión de Fiscalización. ¿Le parece una buena medida? Porque, perdón, doctor, lo que argumenta la presidenta Boluarte o lo que argumenta el Ejecutivo en el oficio es que ya la Fiscalía ha iniciado la indagación respectiva. Claro que el Congreso hace una investigación de índole política, ¿cierto? Pero ¿le parece una buena estrategia no ir al Congreso? Quiero ser coherente por razones no de mérito, sino quizás del destino. Soy el abogado que ha participado en más procedimientos parlamentarios de la historia. ¿En cuántos habremos coincidido en el Congreso? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Yo siempre he criticado que la Comisión de Fiscalización investigue delitos. Eso no corresponde. Como tú bien señalas, lo que investiga son temas de interés público. Entonces, si lo que pretende la Comisión de Fiscalización es que la presidenta responda a los mismos cuestionamientos que le hace la Fiscalía, porque de hecho que la Comisión de Fiscalización le va a preguntar sobre los Rolex. Claro. ¿Cómo podría la presidenta responder primero ante la Comisión de Fiscalización que ante la Fiscalía de la Nación si va a aceptar o no el tema de los Rolex? Si son comprados, son regalados, ¿qué circunstancia irá a establecer por cada joya? Entonces, eso lo tiene que hacer en el Ministerio Público. Y el Ministerio Público, si quiere, compartirá la información con la Comisión de Fiscalización. Entonces, sí, en ese caso estoy totalmente de acuerdo que ella decida no declarar primero en la Comisión de Fiscalización y hacerlo en la Fiscalía de la Nación. Ok, o podría recibirlos en Palacio de Gobierno para que sea Pero sería lo mismo. Duplicar tú no vas funciones. A abrir tu partida de ajedrez o tu guerra, si tú quieres, no vas a iniciarla en el Congreso. Tienes que iniciar en la Fiscalía de la Nación. Con quien ella tiene que pelear es con el Ministerio Público, no con el Congreso. Y repito, el Congreso, a mi modo de ver, lo que investiga son temas, no investiga personas y menos cuando hay relevancia penal. Es una mala costumbre en la historia del Congreso que por protagonismo, siempre que se investigan delitos de trascendencia nacional, el Congreso también quiere investigar lo mismo. En ese caso, ¿no tendría razón de ser una comisión de fiscalización en el Congreso? Para delitos, no. Por ejemplo, si la comisión de fiscalización lo que va a investigar es los temas de la presidencia de la República y las donaciones que reciben los presidentes, entonces investiga los diversos gobiernos, qué reglas hay cuando hay donaciones. ¿Puede recibir donaciones un presidente, sí o no? ¿Puede recibir un presidente donaciones a título personal o es a título del Estado? Si son para el Estado, ¿cómo deben registrarse? Esos temas sí los puede investigar. Pero investigar, Dina Boluarte, tú tienes Rolex, ¿a quién se los compraste? ¿Quién te los regaló? ¿Te los dio un enamorado? ¿Los has recibido por un soborno? Eso no investiga una comisión de fiscalización. Investiga la Fiscalía de la Nación en el caso de los altos funcionarios públicos. Por lo pronto sí le informo que justamente esta comisión de fiscalización ha aprobado, aunque hay una reconsideración planteada, pero ha aprobado solicitar facultad de comisión investigadora.
para este tema. Y va a querer investigar lo mismo. Es la historia de las comisiones de fiscalización. Va a querer llevar a Dina Boluarte como sea al Congreso o viceversa, ellos tomar la testimonial de ella en Palacio de Gobierno. Pero no lo van a poder hacer a mi modo de ver, ni es correcto que lo hagan. Sé que nunca me hacen caso en este punto porque siempre la Comisión de Fiscalización investiga cualquier tema que quiere, así tenga relevancia penal, pero no es lo correcto porque hay una garantía constitucional y convencional de la prohibición de la doble investigación por el mismo hecho. Es el ne bis in idem. Si a mí me investigan por la existencia de un delito en la Fiscalía de la Nación, nadie más me puede investigar. No puede haber dos investigaciones por el mismo tema. Doctor Nakazaki, ¿esta ampliación de la investigación que ha anunciado el fiscal de la Nación hoy complica más la situación de Dina Boluarte, cree usted? Va a depender mucho si es que ella tiene justificación o no, porque el delito de enriquecimiento ilícito se configura. Y ese es otro error que veo en la crítica que decía ahora Joseph en la mañana, que a los penalistas les recomienda no meterse en los temas constitucionales. Él decía que hay que averiguar cuál es el origen ilícito de los bienes. Eso será en lavado de activos. En enriquecimiento ilícito lo que se tiene que investigar es, ¿se ha formado un patrimonio durante el ejercicio del cargo abusando del poder? Sin importar cuál es el origen, con tal que no tenga justificación. Tienes un inmueble, ok, este inmueble lo has adquirido siendo ministro, sí, ¿tienes cómo justificarlo? No, se configura el delito de enriquecimiento ilícito. No interesa si fue por cohecho, tráfico de influencias o colusión. Entonces, todos los bienes que no tengan justificación, que se hayan generado durante el cargo de la presidencia, van a ser materia de investigación sin duda. Los que ya se conocen y los que se podrían conocer durante el desarrollo de la investigación preliminar. Que además no han sido declarados, ¿no? Ahora, eso es lo que hace que no tengan justificación precisamente. Si estuvieran declarados tendrían justificación. Claro, porque recordemos la declaración que hizo ella, ¿no? En uno de estos puntos. Se trata este reloj de una joya de antaño. De su trabajo, de tantos años. De antaño. Sí. Pero el certificado de garantía encontrado en la casa de Dina Boluarte revela una compra en el año 2023. El año pasado. Eso no es antaño. No, definitivamente. Antaño sería pues 50 años atrás. 60. La documentación sobre las joyas que se ha hallado en su domicilio ya por lo menos la obligan a tener que justificar 2 o 3 joyas. El reloj y una pulsera, entiendo que también era, 2 joyas que va a tener que explicar. Cartier. De diamantes. Exacto. Muy bien. Otro de los cuestionamientos que hay es sobre la, diríamos, legalidad o constitucionalidad de la operación de allanamiento realizada el último viernes. Hoy declaró justamente el presidente del Poder Judicial, pero usted lo ha escuchado esta mañana, el doctor Joseph Campos, el doctor Mateo Castañeda insisten en que esto ha sido un exceso. ¿Cuál es su análisis respecto a este punto, doctor? Hasta antes del presidente Pedro Castillo, la interpretación que se daba al artículo 117 de la Constitución era que no podía iniciarse ningún caso penal mientras que se ejerce el cargo de presidente y que solo al término se podía recién iniciar el caso penal. Así se entendía la garantía de la inmunidad. Pero a partir del caso del presidente Castillo se entendió que esa prohibición no alcanza a las investigaciones preliminares o a las diligencias preliminares, que son una etapa anterior al proceso penal. Entonces, si la presidenta Boluarte puede ser sometida a una investigación preliminar, que ya se estableció tanto a nivel de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, que sí se puede, por tanto también es sujeto de todas las medidas de búsqueda de fuentes de prueba o cautelares que se pueden dictar en la investigación preliminar, que son muchas, menos la detención preliminar. Todas las demás sí se pueden implementar. Allanamiento con descerraje, registro domiciliario e incautación, perfectamente se puede dictar en una investigación preliminar. ¿Y hubo un exceso en la forma como se desarrolló esa diligencia de allanamiento? No, porque es allanamiento con descerraje. ¿Qué significa allanamiento con descerraje? Toco la puerta, no me abres, fuerza pública. El allanamiento con descerraje es la autorización a emplear la fuerza pública en el caso que sea necesario. Toco el timbre, me anuncio,
pasa un tiempo mínimamente prudente, porque la razón de esta diligencia es que no se escondan las pruebas. Claro. Yo voy a buscar... Cuando habla de mínimamente prudente, ¿a cuánto tiempo se refiere? Los minutos necesarios para que te abran la puerta. No vas a esperar una hora que te abran la puerta, ¿no? Ni media hora. Ahí lo que se ha establecido en el acta, que es donde aparece la información oficial, validada por la presencia de un abogado defensor, que al término de la diligencia, cuando firma, si es que está en desacuerdo, porque encuentra que hay cuestionamientos en el desarrollo de la diligencia, deja constancia en el acta. Yo firmo esta acta, pero bajo reserva de un indebido uso de la fuerza pública, etcétera. Eso entiendo que no aparece en el acta. Por tanto, el uso de la fuerza está totalmente legitimado por la autorización del juez y validado con la presencia del defensor. Ok, aparte de lo que se ha desarrollado hasta ahora, doctor Nakazaki, ¿qué otras medidas podrían adoptarse? Usted dice que efectivamente no se puede detención preliminar, ni mucho menos prisión preventiva. Pero, por ejemplo, levantamiento del secreto bancario, el secreto de las comunicaciones. Sí se puede, pero por ejemplo, para demostrar cómo el juez actuó correctamente, él dice: doy el allanamiento con descerraje, doy el registro domiciliario, doy la incautación, pero no doy el levantamiento del secreto de las comunicaciones, porque para investigar sobre el patrimonio y dónde están los Rolex, no necesitas, o por lo menos no justificas por qué hay que levantarle el secreto de las comunicaciones. Y en esa parte se rechazó el requerimiento del Ministerio Público. Doctor, ¿usted cree que ha habido errores en esta estrategia de defensa de Dina Boluarte, sinceramente? El hecho de no, en primer término, no hablar, no atender a los fiscales cuando acudieron, el hecho de primero negarse a asistir a diligencias, pedir reprogramaciones, excusa o pretexto de actividades oficiales que después no cumplió o no las realizó, ¿no? De acuerdo con la agenda, no estaban programadas. Esta contradicción que hay de pedir adelantamiento, en fin, varios temas, ¿no?, que no sé si para usted conjugan o confluyen en errores en cuanto a la estrategia de defensa. ¿Qué piensa usted? En lo que se refiere a no declarar, yo entiendo que solo habría sido un error si es que ella mañana, para bien del país, va a poder justificar legalmente todas las joyas que tiene, las cuentas que tiene. Si va a poder justificar legalmente su patrimonio, entonces todos diremos: ¿por qué demoraste tanto en justificar algo que tenías? ¿Cómo justificar legalmente? Pero creo lamentablemente que el por qué no ha hablado hasta ahora es porque no tiene una defensa que construir que justifique legalmente este patrimonio. Y como no tengo cómo justificarlo legalmente y quiero seguir siendo presidenta, no sé qué hacer. Y evado. Eso es lo que creo que está aconteciendo. Más que un error de defensa, es la imposibilidad de construir una defensa. Es lo que mi experiencia de haber defendido 3 presidentes de la República me lleva a que oculte, corra a dar una explicación. Porque cuando uno es inocente, sale y enfrenta directamente. Este patrimonio es mío. El presidente Kuczynski sale y dice: yo no he recibido un sol de soborno de Westfield. Y de frente, desde el primer momento, se señala. Aquí no, aquí lo que hay es evadir una respuesta. Y sí, en el tema de la diligencia de allanamiento, un error en no abrir la puerta. Yo estuve en el allanamiento en los inmuebles del presidente Kuczynski, del presidente Humala, y ellos inmediatamente, a pesar de considerar que era sumamente injusta las medidas, acataron y dieron las facilidades para que se puedan realizar y no tuvieron que pasar lo mismo. Muy bien, estaremos entonces pendientes qué ocurre. Doctor Nakazaki, muchas gracias. Y aprovecho la oportunidad, feliz día del abogado. Muchas gracias, Carlos. Y aprovecho también lo mismo a todos los colegas y colegas del Perú. Muy bien. Muchas gracias al doctor César Nakazaki, abogado penalista, quien estuvo con nosotros en Las Cosas